Bienvenidos. Hoy vamos a desempacar una idea bastante provocadora, una pregunta central. ¿La iglesia de hoy opera como un reino o más bien como una religión? Vamos a explorar a fondo este planteamiento. Muy bien, esta es la ruta que seguiremos. Vamos a empezar con el conflicto principal. Luego veremos el diseño original, qué fue lo que se desvió, cómo se puede volver a la unidad y finalmente, cómo se vería todo esto en la práctica. Arranquemos entonces con la base de todo, el conflicto fundamental de propósito que se plantea desde el inicio. Y aquí está la gran pregunta, el punto de partida. ¿La iglesia que conocemos, la estructura actual, es realmente el modelo que Jesús tenía en mente desde el principio? ¿O se ha transformado en algo diferente? Según esta perspectiva, el mensaje de Jesús se entregaba en dos niveles. Por un lado, una palabra para generales, que eran principios de gobierno para edificar un reino. Y por otro, una palabra para multitudes, que eran parábolas que de alguna manera ocultaban los detalles más profundos de esa estructura. Y esta diferencia es clave, porque, según se argumenta, el enfoque se desvió. En lugar de construir un reino con una visión amplia, se pasó a administrar congregaciones, atendiendo necesidades más inmediatas y locales. Se bajó el nivel, por así decirlo. Bueno, ya que planteamos el problema, vayamos a la raíz. ¿Cómo era ese plan original? Hablemos de lo que se conoce como el diseño eterno. El concepto aquí es el de diseños eternos. La idea de que antes de que todo existiera, ya había un plano, una estructura divina. No era una improvisación, sino un diseño preconcebido. Y este versículo de Efesios lo captura perfectamente. La idea de que los creyentes ya eran parte de este plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era el propósito de todo este gran diseño? Sencillamente extender la familia celestial aquí, a la tierra. Se trataba de replicar aquí esa misma relación, esa unidad que existía entre el Padre y el Hijo. Ahora, para poder acceder y manifestar estos diseños, la clave, según esta visión, es la intimidad, una conexión directa con el Padre. Es como un regreso simbólico a ese huerto, a un estado de comunión total y sin barreras. Ok, si el plan era tan claro y perfecto, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió el rumbo? Vamos a ver cómo se produjo esa desviación. Lo que se postula es que esa visión gigantesca, esa idea de un gobierno espiritual, se fue achicando para resolver los problemas del día a día de las congregaciones. Se cambió el enfoque macro por uno micro. Y esto, por supuesto, generó un cambio de identidad total. Se pasó del concepto de ser una sola nación espiritual, unificada y con un propósito externo, a ser una colección de congregaciones fragmentadas, cada una mirando hacia adentro, preocupada por su propia supervivencia. Muy bien, ya vimos el problema y la desviación. Ahora entremos en la solución propuesta. ¿Cómo se restaura ese diseño original? Todo parece apuntar a una palabra: unidad. El objetivo final, el gran anhelo expresado en esta oración de Juan 17, es esa unidad perfecta. Porque esa unidad no es solo algo interno, sino que se presenta como la prueba definitiva, la evidencia más poderosa para el mundo. Y aquí hay una redefinición muy interesante. La gloria de Dios no se manifiesta principalmente en milagros o en grandes despliegues de emoción, sino en algo mucho más estructural: la unidad tangible y perfecta del cuerpo de creyentes. Y el rol del Consolador, del Espíritu Santo, también se ve bajo esta luz. Su función principal no sería tanto el consuelo individual, sino más bien ser el agente que une, que lima las diferencias y que en esencia construye la estructura del reino. En medio de este proceso surgen unas figuras muy específicas: los hijos de consolación. Personas que entienden este plan original y trabajan activamente para restaurar la unidad, protegiendo a quienes han sido marginados por los sistemas religiosos. Y su función sigue un patrón muy claro, que se toma del ejemplo de Bernabé con el apóstol Pablo. Primero, resguardan a la persona. Luego, la presentan al liderazgo correcto. Y finalmente, la ayudan a encontrar su lugar y función dentro del cuerpo. Es un proceso de restauración e integración. Perfecto. Llegamos a la última parte. ¿Cómo aterriza todo esto? ¿Cómo se ve un reino en la práctica? Sobre todo cuando hablamos de temas tan concretos como los recursos y las finanzas.
Bueno, el cambio más grande es de mentalidad. Hay que dejar de pensar como una congregación con necesidades y empezar a pensar como una nación con ciudadanos productivos. Esto lo cambia absolutamente todo. Una forma muy clara de ver esta diferencia es comparando los dos tipos de diezmo que se mencionan en las Escrituras. Por un lado, el diezmo de Abraham, que fue antes de la ley, motivado por la gratitud y con un propósito de reino. Por otro, el diezmo de la ley, que era una obligación para el sustento de una casta sacerdotal. Dos mentalidades completamente distintas. El objetivo final, entonces, es crear una nación tan productiva y generosa que se elimine la necesidad entre sus ciudadanos, que sea autosuficiente y que por su propio funcionamiento demuestre que el modelo del reino es exitoso. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que realmente nos obliga a repensar las bases. Si el propósito es ser una nación gobernante, ¿qué tendría que cambiar en nuestra forma de pensar, de actuar y sobre todo de organizarnos? Una pregunta para reflexionar.